Hay mujeres que no han hecho nada para ser odiadas, y aún así son. No se exhiben, no se comparan, no compiten, pero basta que entren en un lugar para que las miradas cambien. Basta que hablen con sinceridad para que les cierren las puertas. Basta que prosperen un poco para que las traicionen. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las mujeres que caminan con Dios despiertan tanta resistencia, tantas críticas, tanta envidia? Porque lo que las rodea no es humano, es espiritual. Cuando una mujer ha sido marcada por el cielo, no hay forma de que pase desapercibida en la tierra. La luz que la guía también expone a los que viven en la sombra. La gracia que carga es la herida que otros no saben curar en sí mismos, y por eso, sin quererlo, se convierte en blanco de ataques que no comprende, pero que el Espíritu Santo sí entiende. Hoy voy a mostrarte, con la palabra de Dios, por qué te tienen envidia. ¿Por qué ciertas amistades se enfrían cuando tú más creces? ¿Por qué emiten juicios sobre ti sin conocerte de verdad? ¿Y por qué todo eso es señal de que Dios te eligió para algo que el mundo no podrá apagar? Déjanos tu comentario si esta palabra toca tu corazón, o compártela con alguien que necesita entender que no está sola en esta lucha. Ahora escúchame con atención, porque esto viene directamente del corazón de Dios para ti. Hay momentos en que una mujer empieza a notar que algo cambió a su alrededor sin que ella misma haya cambiado por fuera. Ella sigue siendo la misma, que ora en silencio, que sirve con amor, que no busca llamar la atención de nadie. Pero de repente, las miradas que antes eran cálidas se enfrían, las palabras se vuelven escasas, los abrazos ya no tienen sinceridad y las personas que decían estar con ella ya no caminan tan cerca. ¿Qué pasó? ¿Qué despertó esa distancia? ¿Qué provocó esa incomodidad en otros corazones? Lo que pasó no fue exterior, fue espiritual. Fue que el cielo puso sobre esa mujer una marca que el infierno no soporta ver. Y cuando eso sucede, aún sin querer, esa mujer empieza a incomodar los ambientes que no fueron preparados para soportar la luz que Dios ha puesto dentro de ella. Desde el principio, la Escritura nos muestra cómo la elección de Dios provoca envidia. José fue odiado por sus hermanos no porque les hiciera daño, sino porque Dios le daba sueños. No eran sus palabras, era su propósito. No era su actitud, era su unción. La misma túnica que el Padre le dio como señal de amor fue vista como provocación por quienes no entendían lo que el cielo ya había decretado sobre su vida. Y lo mismo pasa con muchas mujeres hoy. Cuando Dios empieza a vestir a una mujer con dignidad, con sanidad, con esperanza, con nuevas fuerzas, comienza también una reacción del entorno, la crítica, la comparación, el juicio, la sospecha. No porque ella haya hecho algo, sino porque ella carga algo. Y eso que carga no es visible a los ojos naturales. Es una presencia, es una autoridad, es una paz que molesta a quien vive en guerra interior, es una firmeza que hiere el ego de quien no soporta ver a otros levantarse. Y muchas veces esa mujer no entiende lo que está pasando. Se pregunta por qué la miran diferente, por qué la excluyen de conversaciones, por qué sienten celos de algo que ella ni siquiera buscó. Pero lo que ocurre es que cuando Dios llama a una mujer, la reviste de un brillo que no necesita explicaciones. Y ese brillo no es vanidad, no es orgullo, no es autopromoción. Es la luz del Espíritu Santo habitando en ella, empujándola hacia su destino divino. Y todo lo que es de las tinieblas se incomoda cuando alguien empieza a caminar en esa luz. No se trata de belleza exterior, no se trata de posición social, ni de títulos, ni de la atención que otros le prestan. Se trata de un resplandor que viene del interior, algo que solo el cielo puede colocar. Y cuando una mujer lo tiene, eso provoca una reacción espiritual en quienes han vivido lejos de la presencia de Dios. Así como Caín sintió celos de Abel, porque la ofrenda de su hermano fue aceptada, hay corazones que se perturban al ver cómo Dios honra a alguien que le obedece con sinceridad.
La mujer que camina con el Señor no necesita probar su valor a nadie. Su valor viene del que la creó. Pero aún así, habrá quienes la rechacen por lo que representa. El rechazo no siempre viene por causa de una falla. A veces viene por causa de una fidelidad. A veces el problema no es lo que hiciste, sino lo que decidiste no hacer. No mentiste, no te uniste al chisme, no participaste del pecado, y eso fue suficiente para que otros sintieran que ya no encajas. La envidia muchas veces se disfraza de antipatía, de bromas crueles, de críticas veladas. Pero en el fondo es una lucha espiritual contra la imagen de Cristo que empieza a formarse en ti. Y por eso es necesario que la mujer elegida por Dios entienda que la oposición no es personal, es espiritual. No es con ella, es con lo que ella representa para el reino de Dios. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 4:29, «Mas como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora». Esa palabra es clara. Hay una enemistad natural entre los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. La mujer que camina bajo la dirección del Espíritu Santo incomoda sin querer. Ella no necesita hablar mucho. Su presencia en una sala ya provoca reacciones. Su forma de tratar a los demás, su forma de vestir con modestia, su forma de perdonar, de cuidar de su hogar, de amar a Dios con todo su corazón, eso ya predica. Y predica más fuerte que muchos sermones, y por eso también será atacada, porque su vida se convierte en un espejo que revela lo que muchos no quieren ver en sí mismos. Pero a ti, mujer de Dios, te digo hoy, no retrocedas, no te rebajes, no apagues tu luz para que otros se sientan cómodos en sus tinieblas. No escondas tu gracia para que no te tengan envidia. No disminuyas tu obediencia para parecer más aceptable a los ojos de quienes viven en rebeldía. Dios te llamó para brillar, no para agradar. Y ese brillo no es tuyo, es de Él. Y si Él decidió colocar su gloria sobre ti, ¿quién podrá apagar lo que el cielo encendió? La envidia puede intentar detenerte, pero no puede frustrar los planes de Dios. La crítica puede herirte, pero no puede anular la unción que está sobre ti. La soledad puede visitarte, pero nunca estarás sola, porque el Espíritu de Dios camina contigo. El mundo puede no entenderte, pero el cielo te conoce por nombre. Y aunque el rechazo venga, aunque las palabras te lastimen, aunque las puertas humanas se cierren, Dios abrirá caminos donde no los hay. Porque las mujeres que Él elige no dependen de la aprobación de los hombres, dependen solamente de su voz. Y si Él habló que te levantaría, nada podrá impedirlo. La envidia no es señal de tu error, es señal de que estás en el camino correcto. Es la evidencia de que llevas algo que otros desearían tener. Pero tú no lo conseguiste por esfuerzo humano, fue gracia. Y eso, hermana, eso nadie puede imitar. Hay una característica poderosa que define a las mujeres elegidas por Dios, su obediencia silenciosa. No necesitan títulos ni plataformas. No buscan el aplauso ni la aprobación. No se imponen sobre otros, ni se justifican a cada paso. Simplemente obedecen. Caminan conforme a la voluntad del Padre. Y esa obediencia, aunque no haga ruido exterior, sacude el mundo espiritual de una forma que muchos no entienden. Porque cuando una mujer decide alinearse completamente con Dios, su vida se convierte en una amenaza directa para las obras de las tinieblas. Y eso incomoda, eso molesta, eso despierta reacciones. No es necesario que predique con un micrófono, su vida ya predica. Sus decisiones, sus prioridades, su manera de perdonar, de amar, de servir, de cuidar lo que Dios le dio, todo eso lanza una luz poderosa sobre el entorno. Y esa luz revela intenciones, revela hipocresías, revela máscaras. Y por eso, muchas veces, la obediencia de esta mujer será vista como orgullo, como exageración, como fanatismo. Pero no es otra cosa sino la consecuencia de haber rendido su vida totalmente a Cristo. Recordemos la historia de Daniel. Él no hizo manifestaciones públicas contra el gobierno de Babilonia.
No se levantó a gritar en las calles, no organizó protestas, simplemente oraba. 3 veces al día se postraba y oraba a su Dios, como siempre lo había hecho. ¿Y qué sucedió? Fue lanzado al foso de los leones, no por una rebelión, no por una ofensa, no por un crimen, sino por orar, por mantener su fidelidad, por no ceder ante las presiones de un sistema que odiaba a quienes vivían para Dios. Así, también sucede con muchas mujeres hoy. Su vida de oración es vista como exagerada. Su deseo de vivir en santidad es ridiculizado. Su consagración es juzgada. Pero no se dan cuenta que esa vida firme en la fe está manteniendo en pie generaciones enteras. Cuando una mujer decide obedecer a Dios, aunque nadie más lo haga, se convierte en columna espiritual para su familia, para su comunidad, para su iglesia. Es como un faro que permanece firme en medio de la oscuridad. Y esa firmeza, lejos de ser aplaudida, muchas veces es atacada, porque revela la inconstancia de otros, porque confronta la mediocridad, porque incomoda a los que se acostumbraron a vivir una fe superficial. La obediencia de una mujer de Dios no es una carga, es su escudo. Y cada vez que obedece, aunque le cueste lágrimas, aunque le cueste relaciones, aunque le cueste oportunidades, ella está sembrando en lo eterno, y esa siembra jamás será en vano. Jesús dijo en Juan 14:23, «El que me ama, mi palabra guardará». La prueba del amor no es la emoción, es la obediencia. Y cuando una mujer ama a Dios de verdad, guarda su palabra aunque le duela. Aunque eso implique renunciar a un amor que la aleja de su fe, aunque eso signifique dejar atrás amistades que se convirtieron en lazos del enemigo, aunque eso la coloque sola en una sala donde antes era aplaudida, porque su objetivo ya no es agradar al mundo, sino agradar al Padre. Y ese tipo de mujer provoca temblores en el infierno. No es la que grita más, no es la que publica versículos todos los días, no es la que busca mostrarse como más espiritual, es la que obedece cuando nadie está mirando, la que dice, sí, Señor, en secreto, la que rompe ciclos de pecado sin hacer escándalo, la que intercede en silencio y se levanta en la madrugada a clamar por su familia. Esa es la mujer que el infierno odia, porque su obediencia es una semilla que da fruto eterno. Y sí, esa obediencia provoca envidia, porque los que no están dispuestos a pagar el precio de vivir para Dios, se sienten acusados por la vida de quienes sí lo hacen. La envidia no siempre viene de personas malvadas, a veces viene de corazones heridos, frustrados, inconformes con su propio camino. Y al ver a alguien que se atreve a seguir a Dios con todo, reaccionan con burla, con desprecio, con palabras venenosas. Pero no es a ti a quien rechazan, es al Dios que vive en ti. Es lo que ocurrió con Noé. La Biblia dice que Dios lo encontró justo entre su generación, y mientras todos vivían para sí mismos, Noé obedecía. Construyó un arca por años, en obediencia a una palabra que parecía absurda. Fue ridiculizado, fue incomprendido, fue ignorado, hasta que la lluvia comenzó a caer. Y cuando la lluvia llegó, su obediencia fue su salvación. Así será también contigo. Muchos hoy no entienden por qué tú no haces lo que todos hacen. No entienden por qué no participas del chisme, por qué no aceptas ciertas invitaciones, por qué prefieres la presencia de Dios a una diversión pasajera. Pero llegará el día en que tu obediencia será reconocida como lo que es, una respuesta a la voz del cielo. Mujer, sigue obedeciendo aunque estés sola. Sigue obedeciendo aunque seas criticada. Sigue obedeciendo aunque no veas resultados inmediatos, porque tu obediencia está construyendo un arca. Y cuando llegue la tormenta, será esa obediencia la que te mantendrá en pie. No te dejes engañar por el silencio de Dios. A veces Él calla mientras observas si lo amas lo suficiente como para obedecer sin garantías. Y cuando pruebas tu fidelidad, Él se levanta en tu favor.
la mujer que obedece se vuelve peligrosa para el infierno, porque su vida se vuelve disponible para que Dios haga maravillas, y el enemigo no puede controlar a alguien que ya se rindió totalmente al Señor. Por eso, si te están mirando con celos, si te están atacando sin motivo, si notas que tu fidelidad a Dios ha provocado distancias y rechazos, alégrate. Es señal de que estás en el camino correcto, de que tu vida está siendo usada como espada en las manos del Altísimo. Y no hay arma forjada que pueda prevalecer contra una mujer que ha decidido obedecer a Cristo hasta el final. La gracia que Dios derrama sobre una mujer no solo transforma su vida, sino que también revela el estado de los corazones que la rodean. No hay nada que exponga más la inseguridad y el orgullo de los demás que ver a alguien prosperar sin hacer alarde, levantarse sin pedir permiso y avanzar sin depender de las validaciones humanas. Porque la gracia no se compra, no se negocia, no se manipula. La gracia se recibe. Y cuando una mujer ha pasado por el quebranto, por la humillación, por el abandono, y aún así sale fortalecida, vestida de honra y restaurada por el Espíritu Santo, esa gracia comienza a generar reacciones. Reacciones buenas en los humildes, pero reacciones amargas en los orgullosos. Hay personas que no soportan ver lo que Dios está haciendo contigo, no porque deseen tu mal directamente, sino porque no aceptan que Dios levante a alguien que ellos ya habían descartado. Así como los hermanos de José no soportaron sus sueños, como Saúl no soportó el canto del pueblo a David, hay corazones que rechazan tu llamado porque pensaban que tú no eras digna de recibirlo. Se olvidan de que el que llama no mira el pasado sino el propósito. Se olvidan de que Dios no escoge a los calificados, Él califica a los que escoge. Y si Él decidió levantar tu cabeza después de tantas noches llorando, ¿quién podrá acusarte? La gracia que portas incomoda a quien aún vive en la comparación, a quien no ha entendido que el reino de Dios no es una competencia de méritos, sino una obra de misericordia. Cuando una mujer que fue traicionada es restaurada, cuando una mujer que fue humillada es exaltada, cuando una mujer que fue olvidada es honrada por el cielo, muchos no soportan asistir iso de perto. No porque no lo merezcas, sino porque ellos mismos no están dispuestos a vivir el proceso que tú viviste. Ellos no vieron tus noches de clamor, no vieron tus decisiones en secreto, no vieron tus renuncias, pero ahora ven tu brillo. Y ese brillo los hiere, no porque tú lo estés mostrando, sino porque ellos no lo tienen. La Biblia nos habla de Ana, aquella mujer estéril que iba año tras año al templo, humillada por Penina, provocada por quien se creía superior por tener hijos. Pero Ana no respondió con gritos, no buscó venganza, no cayó en la trampa de la comparación. Ella fue al templo y oró. Oró con amargura de alma, pero con confianza en Dios. Y el cielo oyó su clamor. Y cuando Dios le dio a Samuel, no fue solo una respuesta personal. Fue una señal pública de que la mujer despreciada había sido visitada por la gracia. Y lo más poderoso es que Ana no se volvió altiva. No usó su bendición para herir a Penina. Ella consagró a su hijo al Señor. Porque las mujeres verdaderamente elegidas no buscan venganza, buscan glorificar al Dios que las levantó. Tú no necesitas justificarte frente a nadie. No necesitas explicar por qué Dios te está bendiciendo, por qué te está abriendo puertas, por qué está usando tu vida. Esa explicación le pertenece solo a Él. No gastes tus energías intentando agradar a quienes ya decidieron no reconocerte. Hay gente que vio tu caída, pero se niega a ver tu levantamiento. Hay gente que se sentía cómoda mientras estabas por el suelo, pero ahora que te ven caminando de nuevo, con dignidad, con paz, con visión, ya no saben cómo tratarte, porque el lugar en que Dios te ha puesto no les permite seguir viéndote con los mismos ojos, y eso los confunde, y esa confusión se convierte en rechazo, en juicio, en envidia disfrazada de preocupación. Pero tú sigue firme, sigue adorando, sigue creciendo, sigue sembrando con amor,
No permitas que la amargura de otros contamine tu corazón. No permitas que el veneno de la crítica robe la dulzura que el Espíritu ha formado en ti. No necesitas bajar para que otros se sientan mejor. Dios no te está levantando para humillar a nadie. Él te está levantando para mostrar que su poder se perfecciona en la debilidad y que quien espera en Él no será avergonzado. La gracia que portas no es para competir, es para testificar. Mujer, entiende esto. Lo que Dios hizo contigo no tiene que agradar a los demás. No es una votación, no es una encuesta, es un decreto del cielo. Y cuando Él dice, te sano, te levanto, te uso, no hay pasado que te detenga, no hay voz humana que lo invalide, no hay historia que lo contradiga. Porque tu historia ya no se define por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo en ti. Y la gente puede recordar tus errores, pero Dios escribió tu destino con su sangre, y esa sangre habla más fuerte que cualquier acusación. Por eso, cuando la envidia te rodee, guarda silencio como Ana. No devuelvas mal por mal. No respondas con ira. Responde con honra, porque tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha es contra principados que usan rostros humanos para intentar hacerte retroceder. Pero no tienes que temer, porque la gracia que está sobre ti es mayor que cualquier sombra que se levante contra ti. El mismo Dios que te restauró te defenderá. Y cuando llegue el momento, Él preparará una mesa delante de tus enemigos, no para burlarse de ellos, sino para que ellos vean que fue el Señor quien estuvo contigo todo el tiempo. No fuiste tú, no fue tu capacidad, no fue tu belleza, no fue tu inteligencia, fue la gracia. Y esa gracia no se explica, se manifiesta. Esa gracia no se defiende, se demuestra con frutos. Esa gracia no se impone, se reconoce. Y cuando Dios pone su mano sobre una mujer, no hay infierno que lo impida. Así que no temas las miradas, no temas los susurros, no temas los corazones inquietos por tu avance. Ellos no son tu medida es Cristo. Y si Él te eligió, si Él te ha restaurado, entonces camina con la frente en alto, no por orgullo, sino por gratitud, porque lo que te dieron fue gracia, y esa gracia brillará sobre ti, aunque a otros les moleste. Cuando Dios decide levantar a una mujer, no lo hace para que ella brille más que otras. Lo hace para cumplir un propósito que va mucho más allá de su comodidad, su reconocimiento o su bienestar. Dios no promueve por vanidad, Él promueve por misión. Y cuando una mujer entiende esto, ya no busca competir, ni demostrar ni defenderse, porque sabe que si Dios la colocó en una posición visible, no es para ser admirada, sino para ser instrumento. No es para ser el centro, sino para apuntar al cielo. Pero incluso cuando su corazón es puro y su intención es obedecer, el entorno no siempre interpreta correctamente esa promoción divina, porque el mundo ha aprendido a ver con ojos contaminados por la competencia y la comparación. Y cuando una mujer que antes estaba en silencio comienza a ser usada por Dios de manera más pública, muchos lo interpretan como una amenaza. Así ocurrió con Esther. Era huérfana, anónima, desconocida, pero fue llevada al palacio por una causa que ella ni siquiera imaginaba. Su belleza natural no era su mayor cualidad. Su obediencia, su fe, su humildad eran lo que la hacían especial a los ojos del cielo. Y cuando llegó el momento, fue posicionada como reina, no para disfrutar de lujos, sino para interceder por su pueblo. Esther no pidió ese lugar, no lo buscó, no lo soñó, pero fue puesta allí por una mano soberana. Y cuando el peligro se acercó, ella entendió que su visibilidad no era un privilegio, era una responsabilidad. Y así también es contigo. Dios no te está exponiendo para engrandecerte. Él te está posicionando para cumplir algo mayor que tú misma. Cada puerta que se abre, cada persona que te escucha, cada lugar que pisas, cada palabra que das,
Todo eso forma parte de un escenario donde el propósito eterno de Dios se está desplegando. Y sí, muchas veces eso va a despertar celos, comentarios, malentendidos. Porque la gente mira tu lugar, pero no conoce tu llamado. Ven tu posición, pero no conocen el precio. Y algunos incluso van a pensar que te estás exaltando a ti misma, sin saber que muchas veces has llorado en silencio, suplicando a Dios que te mantenga humilde, que te esconda, que te guíe. Mujer de Dios, no te detengas por causa de las opiniones de los demás. No dejes que la percepción equivocada de tu visibilidad te robe el enfoque. Lo que Dios te dio no fue para impresionar, fue para servir. Y quien entiende esto no se deja sacudir por la envidia, porque no vive para la aprobación de los hombres, sino para la aprobación del cielo, así como Nehemías, que estaba reconstruyendo los muros y mientras trabajaba recibió ataques, burlas y amenazas. Tú también serás atacada mientras edificas. Pero no respondas, no desciendas, no te distraigas. Nehemías dijo: estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender. Esa también debe ser tu actitud. El enemigo va a usar voces para tratar de confundirte. Personas que antes te apoyaban, ahora cuestionarán tus pasos. Gente que antes celebraba tus victorias, ahora las juzgará. Pero tú sabes que no estás ahí por tu fuerza. Sabes que fue Dios quien abrió esa puerta. Sabes que cada paso fue con temor y temblor guiada por Él. Espíritu. Entonces, ¿por qué dudar ahora? ¿Por qué retroceder ahora que el propósito está empezando a cumplirse? Recuerda, el propósito siempre será mayor que la incomodidad de ser incomprendida. No estás para gustarle a todos, estás para cumplir tu misión, y eso basta. David también fue malinterpretado. Cuando fue al campamento de batalla para llevar alimento a sus hermanos, y se interesó por la causa del pueblo ante el gigante, su hermano Eliab lo reprendió duramente, diciendo que había venido por curiosidad, que tenía un corazón arrogante. Pero David no se dejó desanimar, porque sabía quién lo había llamado, sabía cuál era su misión. Y tú, mujer, también necesitas tener esa convicción, que aunque otros no comprendan, aunque te malinterpreten, aunque te rechacen, si Dios te puso en esa posición, es porque hay un gigante que solo tú puedes derribar. No se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y cuando entiendes eso, te liberas de la necesidad de aprobación. Ya no necesitas que todos te entiendan, ya no necesitas que todos te aplaudan. Basta con que el cielo te respalde. Y si el cielo te respalda, entonces sigue. Avanza. Haz lo que Él te mandó. Habla cuando Él te diga. Calla cuando Él te lo indique. Muévete con la certeza de que no estás caminando sola, sino guiada por la mano del Todopoderoso. Y aun cuando las críticas vengan de los más cercanos, aun cuando sientas que te están observando para encontrar una falla, aun cuando veas que hay quienes esperan tu caída para decir «lo sabía», no dejes que eso apague tu obediencia, porque la mujer de propósito sabe que cada paso está medido por Dios, y aunque otros no lo comprendan, ella sigue. Aunque no tenga aplausos, sigue. Aunque se quede sola en el camino, sigue. Porque sabe que quien camina en el propósito no puede detenerse por el ruido de los que se quedaron atrás. Mujer, tu promoción no es terrenal, es celestial, y no fuiste puesta donde estás para llenar un lugar bonito, sino para influenciar con la presencia del Espíritu Santo. No estás en ese grupo, en esa familia, en ese trabajo, en ese ministerio, por casualidad. Estás allí porque Dios decidió sembrarte como luz en medio de las tinieblas. Y aunque esa luz moleste a algunos, no fue hecha para apagarse, fue hecha para alumbrar. No necesitas competir con nadie, no necesitas probar tu valor. El valor ya lo tienes porque fuiste comprada por sangre. No necesitas acelerar nada. Dios tiene tu tiempo en sus manos, y si Él te puso en un lugar de influencia, es porque confía en que no vas a desviarte. Entonces, camina con seguridad, camina con mansedumbre, camina con propósito,
porque la que vive para agradar a Dios nunca será movida por la envidia de los hombres. Y si Él te puso en lo alto, es porque confía en que desde allí su nombre será glorificado a través de ti. En un mundo que grita, la mujer elegida por Dios responde con silencio. En una generación que busca justificar cada paso, defender cada acción, exponer cada herida, ella ha aprendido a esconderse en el lugar más seguro, la presencia del Altísimo, porque hay un tipo de sabiduría que no se obtiene con palabras, ni con argumentos, sino con lágrimas secretas derramadas a los pies de Cristo. Y es esa sabiduría la que hace del silencio una de las armas más poderosas en manos de una mujer que ha sido marcada por el Espíritu Santo. El silencio no es debilidad, no es cobardía, no es resignación, es discernimiento. Es saber que no todo merece respuesta. Es entender que algunas batallas no se ganan gritando más fuerte, sino callando más profundo. Es la convicción de que quien te defiende es más poderoso que quien te acusa. Y cuando una mujer entiende eso, ya no se desespera por aclarar lo que se dijo de ella, por corregir cada malentendido, por limpiar su imagen delante de quienes ya decidieron ensuciarla. Ella descansa, porque sabe que su imagen no la sostiene el juicio humano, sino el favor divino. Así fue con María, la madre de Jesús. Cuando recibió el anuncio del ángel, guardó las palabras en su corazón. Cuando los demás no comprendían, ella callaba. Cuando Simeón profetizó en el templo, ella no respondió con euforia. Ella guardaba, meditaba, se recogía en el silencio de la obediencia. Y aun cuando fue señalada, criticada, incomprendida por llevar en su vientre al Salvador, no discutió, porque sabía que lo que cargaba no era algo que el mundo pudiera entender. Y tú, mujer de Dios, también estás cargando algo santo, algo que no necesita explicación sino preservación, algo que no fue dado para defenderse, sino para cumplirse. La envidia a menudo se alimenta del ruido. Se fortalece cuando encuentra combustible en la reacción emocional, pero cuando responde con silencio, se debilita. Cuando no encuentra oposición, pierde poder. Por eso, el silencio de una mujer sabia desarma los ataques. Cierra la boca de los chismosos, confunde a los que esperaban drama, irrita a quienes querían escándalo, porque esperaban un contraataque y encontraron quietud. Esperaban lágrimas públicas y encontraron paz interior. Esperaban explicaciones y encontraron confianza, porque no hay mayor señal de fortaleza que una mujer que puede callar con dignidad mientras Dios pelea por ella. El libro de Éxodo nos da una promesa poderosa en labios de Moisés. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la herencia de quienes caminan en obediencia. No necesitan levantar la voz, porque ya tienen quien levante bandera por ellos. No necesitan defender su nombre, porque su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y eso basta, porque el que tiene el respaldo del cielo no necesita el aplauso de la tierra, solo necesita estar firme en la fe. Muchas veces el enemigo se disfraza de personas queridas, usa la boca de los cercanos, sabe por dónde herir, conoce nuestras debilidades, y cuando una mujer empieza a crecer, a ser usada por Dios, a caminar con propósito, Él levanta a los más inesperados para herir su corazón. Palabras injustas, rechazos silenciosos, acusaciones disfrazadas de preocupación, y todo con un mismo objetivo: hacerla perder la paz, hacerla responder con la carne, hacerla bajar al nivel de la crítica. Pero cuando ella entiende la estrategia, se guarda, no por orgullo, sino por sabiduría, porque sabe que si responde en la carne, puede perder lo que en el espíritu ha construido con tanto sacrificio. El silencio también es adoración. Es una forma de decirle a Dios: confío en ti más que en mi necesidad de explicar. Es una forma de rendirse a su soberanía, de reconocer que Él ve lo que otros no ven y que hará justicia en su tiempo, no en el nuestro. El Salmo 37 lo dice con claridad:
Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esa es la promesa. Él hará. No tú, no tus argumentos, no tus lágrimas delante de los hombres. Él hará, porque Él es tu juez, tu escudo, tu torre fuerte. Mujer, ¿cuántas veces has querido gritar al mundo tu versión de los hechos? ¿Cuántas veces has llorado por ser malinterpretada, por ser ignorada, por ser despreciada? ¿Cuántas veces has sentido el deseo de rendirte, de aislarte, de callar incluso con Dios? Pero hoy Él te dice, tu silencio ha sido tu arma, tu silencio ha sido tu clamor más fuerte, tu silencio ha sido tu escudo contra los dardos venenosos. Y llegará el día en que los que se burlaron verán tu restauración. No porque tú lo exijas, sino porque Él lo hará delante de todos. No busques venganza. No esperes el momento de probar que tenías razón. No necesitas probar nada, porque la verdad no necesita defensores cuando Dios es quien la sostiene. Tú solo sigue caminando, mantente firme, sigue sembrando, sigue amando, y cuando veas que los ataques arrecian, guarda aún más tu corazón. No te expongas a la batalla que no te corresponde. El lugar de tus luchas no es el de los hombres, es el altar. Es allí donde se gana. Es allí donde el Señor te da estrategias, te renueva, te levanta, te guarda. Recuerda a Jesús. En su juicio, cuando fue acusado falsamente, no abrió la boca. ¿Podía defenderse? Sí. ¿Podía mostrar su inocencia? Claro, pero eligió callar, porque su silencio era parte de su obediencia, y su obediencia fue la puerta para nuestra redención. Entonces, si tu silencio hoy te está costando lágrimas, si estás callando por fidelidad a Dios, si estás soportando por amor al propósito, no estás perdiendo, estás sembrando, y esa siembra dará fruto, porque el Dios que ve en lo secreto recompensará en público, y tú, mujer, no fuiste llamada a discutir con quien no entiende tu llamado, fuiste llamada a cumplirlo, no fuiste ungida para responder críticas, sino para establecer su reino en la tierra. No fuiste levantada para vivir defendida, sino protegida por la sombra del Omnipotente. Entonces, guarda silencio cuando sea necesario. Habla solo cuando el Espíritu te impulse. Y recuerda que el que permanece en paz en medio de la tormenta manifiesta la autoridad del cielo. Cuando Dios pone su luz sobre una mujer, esa luz no puede ser apagada por ninguna sombra. Puede ser atacada, puede ser envidiada, puede ser rechazada, pero no será extinguida. Porque esa luz no proviene de ella misma, sino de aquel que la llamó desde el vientre, que la cubrió con su gracia, que la formó en secreto y la destinó para su gloria. Y cuando el propósito de Dios alcanza su punto de manifestación, ni el infierno entero puede detenerlo. El brillo que viene del cielo no se apaga por el desprecio de los hombres. Al contrario, cuanto más oposición recibe una mujer de Dios, más evidente se hace el respaldo divino en su vida. La envidia es señal de que algo valioso fue depositado en ti. El enemigo no persigue lo vacío, no se levanta contra quien está inactivo. Él solo lanza dardos contra los que llevan dentro de sí una promesa, un fuego, una misión. Y tú, mujer, fuiste marcada con una misión. Tu existencia en esta generación no es casual. Fuiste colocada donde estás porque hay almas que serán alcanzadas por tu testimonio. Hay puertas que se abrirán a través de tus oraciones. Hay vidas que serán sanadas por tus palabras. Hay generaciones que serán redimidas por tu fidelidad. Por eso el enemigo te ataca, porque ve en ti lo que muchas veces tú misma aún no alcanzaste a ver, una portadora de la presencia de Dios. Pero no temas, no te desanimes, no permitas que la hostilidad que has sentido apague tu pasión por Cristo. No dejes que los comentarios hirientes apaguen tu voz de adoración. No le entregues tu fe al veneno de los celos, porque el Dios que te levantó es fiel para completarlo. Él no deja obras a medias,
Él no empieza algo para dejarlo inconcluso. Si te escogió, es porque te preparó. Si te posicionó, es porque te respalda. Y si te ha guardado hasta aquí, es porque hay mucho más por delante. La mujer que Dios elige no se mueve por emociones, se mueve por convicciones. Ella puede llorar, sí. Puede sentirse sola, sí. Puede ser malinterpretada, sí. Pero no se rinde, porque algo dentro de ella arde. Algo dentro de ella sabe que no puede volver atrás, porque ha visto demasiado. Ha oído demasiado. Ha vivido demasiado con Dios como para conformarse con las migajas del mundo. Ella ha probado la gloria. Y por más que le duela el rechazo, por más que la lastimen los que no entienden su llamado, ella sabe que su lugar está a los pies del Maestro. Y desde allí nada la podrá mover. La unción no es solo para predicar o cantar. La unción es para resistir, para permanecer, para seguir de pie cuando todos pensaban que te ibas a caer. Y eso es lo que el cielo ha hecho contigo. Te ha fortalecido en secreto, te ha vestido de poder en medio del quebranto, te ha levantado del polvo con autoridad, y ahora esa unción está visible. No para presumir, sino para servir, no para impresionar, sino para impactar, no para dominar, sino para influenciar con la humildad de Cristo. Las personas pueden seguir hablando, pueden seguir mirándote con desprecio, pueden seguir dudando de ti, pero no podrán detener lo que Dios está haciendo, porque cuando Él actúa, nadie lo puede frenar. Y Él ha decidido actuar en tu vida, ha decidido usarte, ha decidido mostrar a través de ti que su gracia es real, que su poder transforma, que su amor restaura. Tú eres una señal viva de que el Evangelio no es teoría, sino poder de Dios. Tu historia se convirtió en mensaje. Tus lágrimas se convirtieron en aceite. Tus heridas en testimonio. Y eso, ni la envidia más intensa podrá apagarlo. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el cielo te está levantando. Porque ha llegado tu hora. La hora de dejar atrás el miedo. La hora de dejar de encogerte para no incomodar. La hora de caminar con libertad. Porque el que te marcó con propósito también te cubre con su mano, y no importa si nadie más lo ve, si nadie más lo celebra, si nadie más te entiende. Lo que importa es que el Padre te está guiando, y donde el Padre guía, Él también provee, protege, defiende y respalda. Cuando el enemigo vio tu potencial, intentó destruirte antes de tiempo, pero fracasó, porque no contaba con que, en medio de la batalla, ibas a buscar más a Dios. No contaba con que, en lugar de amargarte, ibas a santificarte. No contaba con que en vez de perderte en la ofensa, ibas a crecer en el secreto. Y eso es lo que te ha convertido en una amenaza para el reino de las tinieblas. Tu resistencia, tu fe, tu permanencia, tu fuego, tu sí constante, tu amor por Jesús. Eso es lo que el infierno no soporta. Y aunque la envidia siga rondando, tú seguirás avanzando. No porque seas fuerte, sino porque Dios es tu fuerza. No porque no te duela, sino porque ya aprendiste a sanar en la presencia. No porque te sientas suficiente, sino porque sabes que su gracia te basta. Y cada paso que das, cada día que decides creer, cada mañana en que levantas tus manos a pesar de todo, estás construyendo eternidad, estás sembrando en lo invisible, y pronto, muy pronto, lo que sembraste con lágrimas, lo recogerás con alegría. Entonces, mujer, no te escondas más. No apagues tu luz para consolar a quienes no quieren ver. No bajes tu voz profética para no incomodar a quienes viven en lo superficial. No diluyas tu identidad en Cristo para encajar en un molde que Dios nunca diseñó para ti. Fuiste hecha para destacar, fuiste hecha para brillar, fuiste hecha para llevar gloria donde hay oscuridad, y si te tienen envidia, que te tengan, porque eso solo confirma que estás donde Dios quiere que estés. Camina con paz, ama con profundidad, sirve con excelencia,
y deja que el brillo de Dios sobre tu vida hable por ti, porque lo que el cielo decretó sobre ti, ni la envidia más feroz podrá apagarlo. Fuiste elegida, fuiste marcada, fuiste enviada y estás siendo sostenida por aquel que nunca falla. Tu vida es respuesta, tu testimonio es espada, y tu obediencia es incensario que sube como olor grato al trono del Altísimo. Que el Señor te bendiga, mujer de Dios, y te fortalezca en cada paso, que su paz te cubra, su voz te guíe y su favor te rodee como escudo. Amén.